tal? Bienvenidos a su programa La Tropa Rosa, que se transmite a través de Al Calor Político y Teleclic. Hace unos días conmemoramos el Día Mundial de la Tierra y queremos saber qué está haciendo el gobierno federal en el estado de Veracruz para la conservación de los recursos naturales. Y para ello, Andrea, ¿a quién tenemos como invitado? Hola, Nore. Hola, bienvenidos a todos, todas. Pues sí, tenemos un invitado muy especial, el maestro Christopher González, director regional de Planicie Costera y Golfo de México de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias, Andrea Norelli, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quisiéramos primero saber eso. ¿Qué se hace a través de la dirección? ¿Cuáles son las acciones propias de tu dirección? ¿Nos platicas un poco, por favor? Claro que sí. Bueno, de entrada, a lo mejor tal vez podemos empezar con qué es la CONANP, porque hay muchas instancias de gobierno federal que se dedican al ambiente, es lo que llamamos el sector ambiente. Está la Semarnat como cabeza de sector, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Está ahí a la par también la Profepa, por ejemplo, que se encarga del cuidado o de la protección ya con sanciones. Está, por ejemplo, también la CONAGUA, que se encarga de la CONAGUA. La CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, se encarga de lo forestal, todo el aprovechamiento, todo el cuidado de lo forestal. Y hay otras más, la ASEA, está la CONANP. La CONANP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es decir, somos una instancia federal que se encarga del cuidado de espacios naturales que por sus características son tan cuidados, están tan en buen estado que merecen ser protegidas. En buen estado o que brindan servicios importantes a la comunidad, por ejemplo, el agua. Hay lugares que porque brindan agua son importantísimos, por lo tanto tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos y entonces se designan áreas naturales protegidas. Se protegen en un decreto y entonces eso ya los convierte como un área protegida y es ahí donde entramos a nivel federal. Hay también instancias, áreas naturales protegidas a nivel estatal y municipal. En nuestro caso somos federales, es decir, estamos en todo el país. Y ya pasando a tu pregunta, Andrea, la región, el país se divide en 9 regiones. En la CONANP son 232 áreas protegidas. Esas 232 se dividen en 9 regiones y nosotros somos una región que es precisamente Planicie Costera y Golfo de México. Es decir, lo que nos toca a nosotros en la regional es todo el Golfo de México, es decir, Tamaulipas, un pedacito de Hidalgo, un pedacito de Puebla, todo Veracruz, que es el más grande y el que más áreas protegidas federales tienen en esta región, todo Tabasco y un pedacito de Campeche, es decir, son 6 estados lo que nos toca ver y las 19 áreas protegidas federales que están en ese estado. Ya nada más un poco para aderezarlo, está así esta división porque es la cuenca del Golfo, es decir, toda el agua que cae en esta zona va hacia el Golfo. Un ejemplo que me gusta poner mucho es un área protegida que está en Puebla, se llama Coutayolo, es la más reciente de hecho, es de septiembre del año pasado. Está en Cuetzalan, es un lugar bien bonito, si no lo conocen les recomiendo que vayan a conocerlo, y el agua que allí utilizan y el agua que desechan en las condiciones que le pongamos, viene todo un camino hasta el río Cazones y va a dar al Golfo de México. Es decir, así se divide la región, en una cuenca que es la cuenca que llega al Golfo de México. Pues gran extensión, ¿no? Sí. Y justamente por ser gran extensión, ¿cómo se encuentra el personal? Digo, porque son mucho el trabajo el que se tiene que realizar, va a cada punto, alcanza el tiempo, alcanzan los proyectos, los recursos humanos, económicos. Ya tocaste los temas fuertes. Y empezamos rudo. Por eso, traguito al café. Esto no debería ser capuchino. De una vez. Sí, es complicado. La realidad es que no hay personal que sea suficiente. Claro. O sea, y eso a ningún nivel. Desafortunadamente, el sector ambiental es un sector, junto con el cultural,
Es un sector muy castigado en términos de personas y en términos de necesidades, porque también hay que decirlo, la realidad es que el tema ambiental ya cada vez se vuelve más socioambiental y entonces y que se ha aumentado por la situación de cambio climático, es decir, a lo mejor antes con 10 personas en un área protegida era suficiente para protegerla, para cuidarla, para mantenerla vigilada, pero ahora con más incendios, con más problemas de tala, que también es una realidad, pues sí es más complicado. Entonces sí es una extensión grande, son áreas protegidas, digo, un ejemplo que es así como para dimensionar de lo que hablamos. Tenemos un área protegida en Campeche, por ejemplo, que se llama Laguna de Términos, del área de protección de flora y fauna Laguna de Términos. En extensión es similar a Puerto Rico. O sea, de ese tamaño estamos hablando, no hay personal que sea suficiente. No. Y ahí es donde entra la comunidad, supongo. Y ese es el punto exacto. Ahí me salvaste, ya me suavizaste el fregadazo de hace rato. Exactamente, sí. No hay manera de hacer las cosas si no es con la gente. Entonces trabajamos mucho con la gente de las comunidades, con la gente local, a partir de vigilancia comunitaria, a partir de monitoreo comunitario, proyectos que hacemos con ellos. De hecho, nuestro presupuesto, ese es otro punto, el presupuesto de la CONAM, cerca del 60%, hasta el 65-70% se va a proyectos que son enfocados al trabajo con la comunidad. Entonces es también la manera de trabajar de la CONAM. No podemos hacer conservación sin la gente. Claro. No podemos, la conservación es nuestro lema, de hecho, es por, para y con la gente, no hay de otra manera. ¿Y cuáles son los últimos proyectos que traen, así como con comunidad y en específico aquí en el estado de Veracruz? Ay, Andrea, traemos un montón. Cada área protegida en Veracruz son 9 y de hecho acaba de pasar la convocatoria. Hay una que es Procodes, que son proyectos de desarrollo económico tendientes a la conservación. Cosas, por ejemplo, como reproducción de abejas para aprovechamiento de miel, cosas como apoyo para talleres de capacitación para la gente, huertos comunitarios. Esos son muy de desarrollo económico. Y tenemos en las 9 áreas pues un montón, ¿no? Tenemos también programas de vigilancia comunitaria, que es básicamente personas que están preocupadas por su lugar, dicen yo quiero entrarle y quiero estar vigilando lo que sucede en mi área protegida. Tenemos fuerte vigilancia comunitaria, por ejemplo, en el cofre de Perote. Tenemos también monitoreo, eso está padrísimo, en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas hay un grupo de monitoreo comunitario que han registrado, por ejemplo, una paloma que se pensaba extinta hace 20, 30 años. Este grupo de personas, mayormente señoras, que les gustan las aves, pero de manera, no por estudio, no por académicas, sino algo porque doméstico, ¿no? Y que además viven en la parte, y que es parte de su día a día, ¿no? Entonces las conocían, no tenían el equipo y hay una compañera que las empezó a capacitar y ahora son las monitoreadoras estrella del área protegida, han presentado sus proyectos a nivel nacional a partir de este tipo de proyectos. Entonces sí son varios, pero un poco esos son los rubros. Restauración, también hacemos reforestaciones, también hacemos restauración. No es lo mismo que reforestación. Ahí normalmente el término que se usaba, no solamente el término, sino el concepto, la acción de reforestación era simplemente poner los arbolitos, pero no sabes luego qué pasa con ellos. Entonces ahorita ya lo que se enfoca es la restauración activa, que es pongo el arbolito, pero además lo cuido, checo que esté bien, se le da manejo. Darle seguimiento a todas estas ¿Y si se le da seguimiento bueno, cuando se une la comunidad a estos proyectos y todo? ¿Sí se les da seguimiento? Sí, sí, se le dio. Hay un proyecto muy exitoso en el cofre de Perote también, en el pico de restauración, que tiene 6 años, 6 o 9 años, no me acuerdo. Tiene ya mucho tiempo y se le ha dado seguimiento y tenemos el seguimiento de los arbolitos, que ahorita están como de 2 metros. Para los árboles esos, que es un tipo de pino, que solamente crece en las alturas, es mucho. Entonces es un gran logro que tengamos esos arbolitos ahorita. En el mar también tenemos restauración Mangle, ¿no? de ese tipo. Arrecifes. También.
Mangle en los Tuxtlas tenemos proyectos. Tuxpan. En Tuxpan, en Tamiagua exactamente. Tú conoces bien el proyecto. Sí, el de Tuxpan. Sí, sí. Ahí, fíjate, y entramos a otro tema, ahí se hace restauración en el manglar, pero es fuera del área protegida en un sitio Ramsar. Exacto. Que es el primero que se decretó en el estado de Veracruz. Así es. Sí, y justamente en ese proyecto sí me gustaría como recordarlo y tocarlo, porque digo, fue un gran trabajo que realizó la comunidad, es un ejido, me parece, el que está desde crear las chinampas, reforestar, y sí, o sea, está bien interesante. Es un esfuerzo grandísimo. O sea, es uno de los que ha funcionado bastante bien y es un muy buen ejemplo de cómo se ha hecho sí o sí con la comunidad, no hay otra. Ese lo llevó, bueno, ha llevado varias etapas. Una etapa, la más reciente, la coordinó justamente la SEDEMA con recursos del fondo de hidrocarburos, ¿verdad? Es uno de los ejemplos también buenos que ese es pues como debemos de trabajar, que es con la gente, no hay de otra. Porque además los que están ahí, pues son los que lo cuidan y se ven beneficiados o afectados si el manglar está bien o está mal. Sí, incluso, bueno, ellos comentaban que la pesca, ¿no? Ahorita el biólogo que llevó el proyecto me escribió porque vio el programa, ¿no? La imagen el flyer, y me dijo que estaba muy contento porque ahora los del ejido ya estaban pescando, o sea, ya estaban obteniendo algo de... Exacto. Está padrísimo, está padrísimo. Sí, ahí también es otro ejemplo de la continuidad de los esfuerzos. Ahí empezó el INECOL a trabajar, los primeros estudios son del INECOL, porque tiene que haber sí o sí también una colaboración interdisciplinaria. Y obviamente el conocimiento del INECOL en la conservación y en la restauración de manglares, pues en ese lugar es básica. Un doctor que además es muy bueno en el tema, pues fue de los primeros que empezaron, y ha ido continuando. Entró la CONAM en algún momento, ha ido proyectos pues, de sinergia, y no importa quién los haga, lo que importa es que la comunidad se vea beneficiada. Así es. Y digo, y también comentaba algo del cofre, cómo les está yendo, porque los incendios están a todo lo que da. Digo, y aparte de eso, otras problemáticas. Sí, el cofre es uno muy evidente porque lo tenemos cerquita de Jalapa, ¿no? Es una montaña hermosa que vemos en la mañana cuando la neblina nos lo permite. Que es parte de nuestro paisaje junto con el pico en algunas partes. Entonces, siempre está como bajo el ojo, ¿no? Bajo la lupa de todos. Pero desafortunadamente sí, como el ambiente en general en el mundo ahorita, pues tiene sus problemáticas, y una problemática que acabamos de pasar, que incluso salió a noticias a nivel nacional, el incendio. Exacto. Un incendio fuerte, un incendio que, y eso sí tengo que decirlo, desafortunadamente fue, bueno, provocado. Como el 90%, el 90 y tantos por ciento de los incendios provocado. En parece que fueron paseantes, alguien se le hizo buena idea hacer una fogata, descuidarla, y pues ahí fue la fuente del incendio, ¿no? Entonces, ahí sí, y agradezco mucho la invitación, porque sí es buen momento de poner ese dedo. Los incendios, detrás de un incendio siempre hay un cerillo, eso me lo dice mucho el director del área, Raúl. Detrás de un incendio siempre hay un cerillo. Rara vez es cuando es causado que por el rayo, que por lo típico de la primaria, que la lupa que se hace la botella. Y no, pues la verdad es que es muy raro eso. Es más fácil que sea una colilla en la carretera, es más fácil que sea un cerillo por una fogata, o a veces también sucede, por eso hay una ley para eso, una norma, por quemas agrícolas. Exacto. Okay. No, además creo que es una zona, y bueno, tenemos varias zonas aquí alrededor de Veracruz, que se han usado mucho, bueno, que se están usando mucho para el senderismo, para hacer deporte. Creo que también está agarrando mucho auge eso, y está súper padre porque están hermosas estas zonas, los paisajes, pero pues tiene que ser con responsabilidad, y es la parte que comentas de la comunidad, ¿no? Si no es como de que siempre están ahí, es su comunidad, también si se van a visitar y se van a usar, pues
echarle ojo a esas acciones, ¿no? Justo, porque la comunidad nos ayuda haciendo vigilancia. Hay guardaparques, pero también hay visitantes que también pueden ayudar. Son ojos que nos pueden decir, ¿sabes qué? Bueno, cuidar. Sí, no tiro basura, no hago las fogatas, no las descuido. Y también si ven algo, lo pueden denunciar. Claro. Y en el caso, digo, porque hace un año igual se vio afectada un área natural protegida que estaba bajo resguardo de la CONAMP en Río Blanco, me parece. Okay. Entonces, cuando hay un incendio y un desastre, un siniestro de estas magnitudes, ¿qué es lo que realiza la Federación a través de la CONAMP? Voy a mencionar cuál es el área protegida porque no la conocemos. Sí. Es un área que si fuiste a Orizaba o si has ido a Córdoba, has estado en ella. Si has estado en Nogales, en Ciudad de Mendoza, has estado dentro de ella. Es el Parque Nacional Cañón del Río Blanco. Exacto. Es uno de los primeros parques de México, de los parques del 37, 38, decretados por Lázaro Cárdenas, a la par de los ejidos. Los ejidos y las áreas naturales protegidas en México nacen casi al mismo tiempo, porque fue la manera en la que se encontró para hacer justicia y repartir equitativamente las tierras para la gente, a través de la tenencia social y para los servicios que la gente necesita. Entonces, este parque es uno de ellos, muy grande, son 70,000 hectáreas. No tengo el dato así exacto ahorita, según yo 71,000 hectáreas, muy grande, y está en Orizaba, y fue donde justamente el año pasado, más bien Orizaba está en él, no está en Orizaba. Orizaba está dentro del parque, está a la mitad del parque, y sí, los incendios que hubo el año pasado fueron bien graves porque se juntaron varias cosas, no solamente ahí fueron llamativos porque estaban cerca de la ciudad y estaban poniendo en riesgo la vida de la gente ya incluso. Pero había, ahí fueron llamativos porque se juntaron sequía, se juntaron, también desafortunadamente hubo lugares donde por temas políticos estaban así como para crear un caos ahí, también triste, pero llegó a suceder en algunos lugares, no me acuerdo si el caso fue ahí, pero de repente apagábamos y ya prendió otro aquí, y apagábamos ¿no? y prendió otro acá, era así como, fue complicadísimo, fue muy desgastante, estuvieron más de, no me acuerdo si 3 o 4 semanas en incendios constantes. Exacto, sí, entonces ahí, ¿cómo entra la CONAMP? Y la dirección? Se hacen programas, sí, de restauración, pero ¿cómo evalúan la magnitud de las afectaciones? Digo, porque también ahorita en el cofre de Perote, ¿qué es lo que se va a realizar? Ahí la CONAMP, la ventaja de la CONAMP es que está ahí todo el tiempo. Entonces entra incluso antes, entra con métodos preventivos, guardarrayas, educación con la gente. Eso es como lo primero, la prevención. Luego ya la atención al incendio. Ahí tenemos también brigadas que la realidad es que también la ventaja es que están ahí y pueden entrar rápido. Pero cuando ya es grande, ahí es cuando entran, también no se puede hacer solo. Entra la SEDEMA, la Protección Civil del Estado también tiene brigadas. Entra CONAFOR, que es la entidad que se encarga de los incendios a nivel nacional. Es CONAFOR realmente quien lleva la batuta normalmente en los incendios, en todos los incendios forestales. Entra la Marina, la SEDENA, cuando depende de la magnitud del incendio, y esa es la otra, ¿no? O sea, prevención, atención en el momento, en el evento. Y restauración. Y la restauración. También ahí, no solos, también entramos con CONAFOR, la SEDEMA también ha entrado. Es decir, entran en diferentes instancias, pero sí quien lleva mucho la mano, porque está todo el tiempo, insisto, ahí es la ventaja de la CONAMP, está ahí, es la CONAMP. Los compañeros pues conocen de arriba abajo lo que sucede en sus áreas protegidas y pueden identificar pues dónde fue el incendio, pueden identificar las necesidades de restauración, el trabajo con la comunidad, que es bien importante. Justo eso, restauración, y que la gente esté de acuerdo también, porque a veces no siempre la gente está de acuerdo en que se le restaure. ¿Y ahí qué
¿qué sucede? ¿Se deja así? No nos ha pasado, fíjate. ¿No? Nos ha pasado en lugares fuera de área protegida, cuando hay medidas de compensación por la Semarnat que dice, ¿sabes qué? Tú quieres construir esto, tienes que compensar con 3 veces más lo que lo que querías destruir, reforesta. Y si nos ha tocado que, oiga señora, pues no quiere reforestar. No, yo quiero eventualmente poner milpa o quiero... Ahí sí, no nos ha pasado afortunadamente. No eches la sal. ¿Y si se cumplen las compensaciones ambientales? Digo, porque muchas veces eso resulta complicado, ¿no? También ahí la ventaja es que estamos. Ese es como yo soy feliz porque yo extraño el campo, la verdad. Ser honesto. Porque ahí lo que nos dice la Semarnat cuando son medidas de compensación es... le dice al promovente, al que va a hacer el desarrollo, ¿no? ¿Sabes qué? Para compensar, ve con la CONAM y firma un convenio. Y entonces con la CONAM, con el promovente, la CONAM, firmamos un convenio en el que decimos, ok, hagamos un convenio, un programa de trabajo, donde yo, promovente, me comprometo a hacer las cosas y yo, CONAM, me comprometo a revisarlas. Y al final del día, la CONAM se compromete a dar un visto bueno de que se hicieron las cosas. Si un director o directora de un área protegida dice que sí se hizo algo que no se hizo, es observable a nivel auditoría y es sancionado. Entonces, por eso sí, cuando las restauraciones y las compensaciones se hacen en área protegida derivado de una medida de compensación, pues se tienen que hacer, porque si no le va mal al promovente, al que hizo el desarrollo, y le va mal al director del área también, o directora del área. Entonces, y a mí porque yo firmo también eso. Y se hacen las supervisiones, pero también se hace la capacitación para que se haga de una buena manera. O sea, probablemente como la forma, se necesite como enseñar a las comunidades, ¿no? Como estrategias funcionales a largo plazo. ¿También se da ese acompañamiento para ese tipo de acciones? Sí. Depende. Okay. Depende. Hay casos en los que a veces el promovente dice, yo le entro con mi gente. O sea, lo que puede decir la CONAM es, tu objetivo es restaurar 1 hectárea o 5 hectáreas o 100 hectáreas. Mi objetivo o mi misión es asegurarme que están restauradas. Y a veces el promovente dice, pues saben que yo le entro con mi gente y háganle como quieran, ¿no? Y no podemos obligarlos a no hacer eso, porque finalmente es quien está pagando, ¿no? O sea, y no porque pague, sino porque su compromiso ante la Semarnat es restaurar y que estén bien. Ahí sí, después la CONAM hacemos supervisión. Nos tocó un caso en el Cofre, donde había una medida de compensación, y sí hicimos la supervisión y dijimos, perdóname, pero discúlpame, pero no. Pues, no estás haciendo bien las cosas. Y entonces ahí sí entramos. Ese es como un caso. El otro caso es el otro que a mí me gusta más, que es, se acerca el promovente y nos dice, oigan, pues vamos a trabajar juntos. ¿Cómo le hacemos? Sabes que hay una comunidad con la que ya trabajamos. Eso sucedió en otro proyecto también ahí en el Cofre. El Cofre tiene de todo, ¿verdad? El Cofre, sí, todos los cliente. Y en el Cofre, ahí sí, ahí también tenemos gente. No en el Cofre solamente, también en todas las áreas tenemos gente que conoce y que ha trabajado con nosotros. Entonces le decimos al promovente, ¿sabes qué? Mira, ya esta comunidad tiene experiencia, tú arréglate con ellos, pero si quieres trabajar con gente que le sabe y que además te va a sacar la chamba, pues trabaja con ellos, platica con ellos. A mí, ahora sí, CONAM, yo nada más me voy a encargar de revisar los resultados que estén funcionando. Porque, perdón, ahí ya hubo una capacitación no de 1 año ni de una semana, sino de muchos años con esta gente. Claro. Y regresando al punto de las áreas naturales protegidas, ¿cómo les va con las invasiones? Digo, porque es una de las problemáticas, ¿no? ¿O no? Fíjate que es diferente a nivel estado, porque en las áreas protegidas, salvo el pico es la única que es de expropiación. Las demás se quedan propiedad privada o propiedad social, ejidal. Y entonces, y Carmen Cerdán, un área chiquitita en Puebla que es de CONAM.
es propiedad federal, es nuestra completamente, no tiene invasiones, espero que no las tenga, pero las otras es de la gente. Entonces, nunca se les quita la propiedad de la tierra. O sea, del Pico, que es expropiatorio, se sí expropió y dijo aquí nadie vive más que la CONANT. Bueno, ni existía la CONANT, más que Lázaro Cárdenas. Ay, no me acuerdo cómo se llama el que hacía los estudios. Ese fue expropiatorio. Todas las demás, la gente sigue viviendo ahí. Obviamente, ahí sí, nos ponemos de acuerdo con la gente y decimos a la hora del decreto, del programa de manejo en los más recientes, oye, tu ejido, tu ciudad o tu pueblito o tu localidad está acá. ¿Qué área tú vas a usar para milpa? No, pues esta. ¿Qué área tú ya tienes afectada con potrero? Esta. Ok, ¿cuál vas a dejar tú de restauración? Que además los ejidos por lo general ya lo tienen. Esta, y entonces esa se queda como de una zona protegida, más protegida, y la demás, aunque es área protegida, también se permiten los usos. Entonces, como tal, un poco me fui por las ramas, pero como tal y estrictamente, no hay invasiones porque no es nuestra tierra, salvo Carmen Cerdán y Pico de Orizaba. Okay. Sí, es simplemente lo que llega a suceder acá, es que a veces sí hay desarrollos donde no debería de haberlos. Y ahí entramos con la Profepa. En ese caso entrarían, no sé, las zonas turísticas, las playas. El uso irracional, no sé, exacto. Depende de cuál. O sea... Una cerca, Chachalacas. Chachalacas no es ANP. No, pero digo, el gobierno federal no... como que ha implementado alguna estrategia para la protección de, más que nada, de ese ecosistema. A mí me encantaría porque amo Chachalacas, pero desafortunadamente no tiene un esquema de protección. Le urge, ¿verdad? Le urge un esquema de protección, un esquema de uso público, de un programa de uso público, que ha habido desafortunadamente eventos feos, ¿no? Derivado de mal llevar un turismo. No es malo el turismo. O sea, el turismo es un aliado de la comunidad. Lo malo es cuando ya se hace de manera irracional. Descontroladamente. Sin control, exactamente. Entonces, no, Chachalacas no es, nos gustaría que fuera, pero no y es. creo que una de las, no solo esa, sino pues prácticamente en el estado de Veracruz, la zona, exacto. Sí, vemos que las cuatrimotos sobre las dunas, por ejemplo, las construcciones cerca de el desove de las tortugas, entonces creo que sí, los turísticos que se están haciendo alrededor de todas las zonas, ¿no? Sí, desafortunadamente el tema de las motos es un tema que además se está poniendo cada vez más de moda. Es que eso es moda. Y la gente es feliz dándole en la torre a las dunas, a los sitios de anidación de tortugas, de aves. No toda la gente, hay que decirlo, hay gente muy cuidadosa. Pero ¿qué se podría hacer? Digo, porque también es una forma de vivir, de una forma de la comunidad, ¿no? ¿Qué alternativas o qué proyectos pudieran como que manejar este equilibrio sustentable y para la conservación del ecosistema y para el desarrollo económico de las personas que viven de eso? En las áreas protegidas tenemos algo que se llama capacidad de carga. ¿Qué es? Por ejemplo, nos sucedió en Isla del Medio, en Veracruz. Isla del Medio también es una chulada de lugar. Yo no soy veracruzano, pero amo Veracruz. Porque tiene unos lugares impresionantes. Isla del Medio, en frente de Antón Lizardo, es una chulada de lugar. Donde ustedes hace 7 años, si ustedes iban en Semana Santa, tenían a 2,000 personas en Isla del Medio, un montón de gente, un montón de basura, porque desafortunadamente faltaba esa regulación. No teníamos el estudio de capacidad de carga, que lo que significa básicamente es cuánto le puedes meter a un lugar sin que se afecte de manera permanente. Por ejemplo, yo lo pongo en un ejemplo muy burdo, un ejemplo muy burdo, una lancha. Una lancha tiene capacidad, una lancha de 22 pies tiene capacidad para 12 personas.
Si le metes 13, a lo mejor aguanta y ahí va haciendo. Si le metes 14, ya como que empieza a bajar la borda y te está más cerca del mar. Pero si le metes 20 personas, puede que ya se te vaya a pique. Esa es la capacidad de carga en un área protegida. Calcular cuánta gente puede estar para que la experiencia de la gente sea satisfactoria y que no le des en la torre al ecosistema, que no causes un daño tal que después de unos años ya no haya lo que estás viendo ahorita. En Isla de En Medio aplicamos eso. La gente dependía de eso, dependía del recurso turístico y había familias que dependían de eso. No llegamos y lo quitamos, porque ahí sí hubiéramos afectado. Lo que hicimos fue, lo que hacían ellos era, agarraba yo mi lanchita, agarraba 20 personas, o 10 personas, 15 personas en mi lancha, y las llevaba y las dejaba. Y me regresaba por más, y las llevaba. Cobraba 200 pesos el cruce, 150, y las llevaba, y las traía. Cambiamos eso por, aguántame, vamos a poner un número limitado de lanchas, las que había en ese momento. No se quitó ninguna, las que había en ese momento, pero en lugar de ir y llevar y traer y cobrarle 150 pesos, que se suban contigo en Antón Lizardo, los llevas, les cobras más, les cobras 500. Los esperas, tienes un tiempo limitado y te regresas. Eso hace que la gente, de entrada, esté en un lugar natural, bonito, cuidado, que el lanchero en este caso tenga un ingreso mejor económico porque no está gastando tanto en desgaste de su embarcación, no está gastando tanto en gasolina, por tanto es menos trayectos, menos gasolina, menos desgaste y menos desgaste para la isla también. Eso es, o sea, insisto, el turismo no es malo, la actividad de la gente no es mala, lo que es malo es cuando se hace sin un control. Así es. Oye, Christopher, y aprovechando tu visita, había un tema que queríamos polémico, preguntar. La verdad. Y poco entendido, yo creo, ¿no? Bueno, tú nos dirás. Los bonos de carbono. ¿Nos puedes contar un poco cómo funcionan los bonos de carbono y bueno, tú qué piensas de ellos? Ay, no. No, la verdad es que no soy experto en el tema. Es un tema que va más allá de la CONAN, se aplica para cualquier lado. Es un tema que incluso se mete literalmente al mercado de valores. Sí, mezcla la parte financiera, ¿no? Y que otros países compran para de alguna manera como que yo estoy ayudando, mitigo, o países o empresas también pueden comprar los bonos de carbono. Está muy sujeto a discusión porque depende, pues como en todas las actividades que hacemos los humanos, hay humanos consultores que hacen muy bien las cosas y realmente el se aplica, recurso, ¿no? Se aplica y realmente significa una reducción un aumento en la captación de carbono. No siempre es así, hay proyectos, por ejemplo, en Honduras, que es como uno de los ejemplos emblemáticos de captación de carbono. Creo que Colombia también. Brasil me parece que también está muy fuerte. Los ejemplos así fuertes son Colombia, Honduras, Brasil por la extensión tiene también mucho. México tenemos algunos ejemplos, pero sí es muy polémico, es muy complicado. Yo lo que he visto, yo creo, y eso también es un mantra de la CONAN, la que tiene que verse beneficiado es la gente, la comunidad, la gente que vive ahí, no el consultor, porque eso estaba pasando en algunos lados también. O sea, quien tiene que ver los beneficios de si su ambiente está bien o está mal es la gente. Y si eso significa aprovecharlo, pero aprovecharlo bien tiene que ser la gente. O sea, sí, yo no estoy de acuerdo en que sean empresas extranjeras las que se beneficien económicamente por lo que la gente está haciendo. ¿Ya viste? Aclarada la duda. A mí me gustaría también preguntar cómo trabajan en coordinación con la CEA por, esta igual problemática, muchos problemas ambientales, las descargas por hidrocarburos.
Ay, Noreli, bueno, trabajamos de diferentes maneras. Una es, la SEA es como la Semarnat en términos de autorizar proyectos, porque es básicamente también cuando quieres hacer algo, manifiestas el impacto que puede ocasionar, léase una mía, una manifestación de impacto ambiental, yo manifiesto que con mi actividad va a pasar esto. Si es una casa o un hotel en una zona costera o en una área protegida, quien te lo revisa es la Semarnat. Hay también mías estatales, pero a nivel federal te lo revisa la Semarnat. El mismo proceso, casi el mismo proceso, es la SEA, cuando son extracción de petróleo, exploración de petróleo, cuando son gasolineras, es la SEA. Entonces ahí es de entrada un poco para poner que el ejemplo, que en realidad son muy similares, ¿no? Son muy similares las funciones en cuanto al aprovechamiento. Desconozco mucho también de la SEA en todo lo demás. Nuestra colaboración va mucho en que a la hora de que emiten una autorización para lo que sea, hay de hecho un convenio con ANP-ASEA donde lo que están diciendo ellos ahora es todas las medidas, bueno, no todas, pero sí muchas medidas de compensación. Cuando alguien vaya a hacer algo, exploración, explotación, gasolineras, voy a tratar de que las compensaciones vayan a las áreas protegidas, por estos beneficios, de que en las áreas protegidas de nuevo está un grupo de personas que pueden darle seguimiento, ¿no? Entonces, esa es la primera manera de colaborar. Bueno, no la primera, sino una de ellas, que es a través de medidas de compensación para que las áreas protegidas tengan restauración activa, por un lado. Y en el tema de las derrames, que a veces son chapopoteras, que a veces incluso desconocidas, lo que hacemos es dar aviso, y ASEA entra y si identifica qué empresa fue la causante, pues los obliga a que lo reparen. Si hay unos que ha entrado la SEA directamente y que dice, esto fuiste tú y a ver cómo lo haces, pero lo compones, no lo dejas como estaba. Hay otros que ha sido difícil, por ejemplo, hay derrames o lo que nos han dicho también le llaman chapopoteras, que son emanaciones naturales de chapopote, y que de repente tienes una mancha grande en el mar y te empieza a llegar a la playa. Seguramente les ha tocado alguna vez que han ido a la playa que poquito o mucho. Lo que hacemos es ASEA, luego ASEA tenemos esto, tenemos una muy buena coordinación, les avisamos, depende del lugar, mandan gente, y bueno, pues ya atienden, si es que identifican el punto si es que fue un derrame, si se puede identificar, o si es que fue una chapopotera de estas naturales también, que también pasa. Bueno, y para relajarnos un poco, terminando el programa, vamos a ir a Coffee Pop. ¿Qué tal? Así es. ¿No? Está bueno. Bien rico. Nos vamos a echar un cafecito ahorita. Sí, porque te vemos un poco tenso ya. ya no tenemos más preguntas. Ya puedo comer las galletas. Ya puedes tomar una galleta Coffee Pop. Sí. Vamos a leer rápidamente unos comentarios. Rafa López, a veces las zonas rurales cuidan más los recursos que los de ciudad. Totalmente. Excelente programa, es importante conocer y participar. Y bueno, así es que ya saben, a cuidar los recursos naturales. Y a trabajar activamente con las comunidades, ¿no? Para al final de cuentas tener el beneficio todos. Y para ir cerrando, no sé, algún mensaje que quiera dar a todos los que nos están viendo y escuchando sobre el Día Mundial de la Tierra. Cuiden su tierra, cuidemos nuestra tierra, es la única que tenemos, es hermosa. Tenemos un país hermoso, disfrutémoslo, de verdad. Responsablemente. También eso es buen punto, porque a veces sí, desafortunadamente, ahora se viralizan muy fácil los lugares. Sí. Claro. Y tengan ojo, si de repente algo legal se viraliza, está padrísimo, pero si van y ven que no hay cuidado, que esté el basurero, que ya de repente hicieron un carreterón entre la selva o entre el manglar para que llegues tú a ese lugar, pues sí, compártanlo también. Así como viralizamos lugares bonitos, compartamos y viralicemos el cuidar los lugares bonitos.
así es. Muy bien. No sé. Muchísimas gracias. A por la ustedes. visita. Muchas gracias. Andrea, Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Christopher, Muchas por gracias, estar Andrea. esta tarde con nosotros. Esto fue La Tropa Rosa y gracias a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales de Al Calor Político y Teleclick. Nos vemos la próxima.